chicos, buenos días. Bueno, seguimos en nuestra clase de electricidad y vamos a ver los conceptos que son voltaje, amperaje y resistencia. Nuestro primer concepto que vamos a ver es concepto de voltaje. Bueno, y habíamos dicho o decimos que el voltaje es la presión eléctrica que hay. O también lo podemos definir como lo que es una diferencia de potencial. Pero a lo mejor vas a decir, bueno, ¿y qué es diferencia de potencial? Mira, hay una manera muy fácil de explicar una diferencia de potencial. Fíjate bien. Voltaje, pues, es presión o diferencia de potencial. Vamos a definir diferencia de potencial. Una manera muy fácil de definir la diferencia de potencial es si lo explicamos con agua. Imagínate tú que tú tienes un lago, un río, ¿sí? Pero como es un lago, el agua pues no se mueve, ¿sí? En un lago el agua está estancada. Aquí está el agua, ¿sí? Aquí está el agua. Están los animales. Ahora, en este río, en este lago, esta cantidad de agua ahí se encuentra estancada. Pero ¿qué pasa si tú a este lago lo mueves? Imagínate que tú lo pudieras mover. ¿Qué va a pasar con esta agua? Esta agua va a empezar a tirarse, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como ya hay una altura, ¿sí? Entonces el agua ya va a empezar a fluir. Es lo mismo que pasa en un río o en una cascada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que en un río la corriente de agua va fluyendo porque hay una altura, ¿sí? El agua va fluyendo debido a esa altura. Bueno, aquí a eso le podemos llamar diferencia de potencial. ¿Por qué potencial? La diferencia porque son dos alturas diferentes. Y potencial porque tiene la habilidad de generar un trabajo. Entonces, te quiero poner este ejemplo ya viéndolo como si fuera electricidad. Espero me hayas entendido así con el agua. Ahora vamos a explicarlo con cargas. Que aquí tienes una pila. Esta pila es de 12 volts. Esta pila la voy a hacer pasar por un consumidor. Y tú te fijas que estos dos, aquí tengo en esta batería, a lo largo de esta pila tiene 12 volts. Aquí no tenemos nada. Por lo tanto, tenemos una diferencia. ¿Diferencia de qué? De potencial. Porque los electrones que circulen por aquí van a ser capaces de realizar un trabajo. Son potencialmente capaces de realizar un trabajo. Ahora, estos electrones, si lo quieres ver de otra manera, estos electrones conforme van fluyendo y van generando una presión, se van empujando entre ellos. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza de 12, por lo tanto, esto es 12 volts. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es, pues, la presión con la que los electrones circulan o la tensión con la que los electrones circulan en el conductor. O también dijimos que es la diferencia de potencial, la capacidad para hacer un trabajo. Pero si te fijas, diferencia, ¿por qué? Porque aquí tienes un voltaje más alto con respecto a este. ¿Sí? Es como te lo explicaba ahorita con el río. Si los dos estuvieran a la misma o tuvieran la misma cantidad, pues no hubiera una circulación. De hecho, cuando una batería está descargada, que ya no hay voltaje, es debido a esto, que ya no tenemos esta diferencia de potencial. Cuando veamos baterías, eso lo vamos a explicar. Entonces, ¿te queda claro que voltaje es la diferencia de potencial debido a que aquí hay un voltaje y aquí no tenemos nada? Por lo tanto, esta corriente va a querer fluir hacia donde no hay nada. Recuérdate que la electricidad es un desequilibrio de cargas.
Cuando tenemos un equilibrio de cargas, ahí ya la electricidad no la vamos a tener como tal. ¿Por qué? Porque ya está equilibrada. Necesitamos tener un desequilibrio donde hay a donde no hay. Y el otro concepto que también lo puedes encontrar es como diferencia de potencial. También así lo vas a encontrar. Es una diferencia de potencial. La unidad del voltaje es el volt. ¿De dónde sale el volt? Bueno, acuérdate que esto nada más es para que lo entendamos un poquito más. Acuérdate que te dije que la electricidad es una diferencia de potencial, y la diferencia de potencial es la capacidad de hacer un trabajo, ¿sí? El trabajo se mide en joules. Entonces, una unidad de trabajo entre la cantidad de electrones que se llaman coulombs, y este es un joules, entonces a esto, un joules entre un coulomb se le conoce como un volt. De aquí sale lo que es el trabajo entre la cantidad de carga. Pero si esto se te olvida, nada más recuerda que el voltaje se da en volts. Ahora bien, vamos a hablar del amperaje. Lo que es el amperaje, tú lo puedes definir como la cantidad de corriente en la unidad de tiempo, que la unidad de tiempo es un segundo. Un segundo es la unidad de tiempo. Entonces, el amperaje es la cantidad. Por ejemplo, tú aquí tienes una cantidad de electrones que van a desplazarse a lo largo del conductor para realizar un trabajo. Estos electrones se van a desplazar por aquí con una presión, y eso se llama voltaje. Pero ¿cuántos? Yo sé que por aquí se van a desplazar electrones, sí, porque hay un voltaje. Mi pregunta es, ¿y cuántos se van a desplazar? Bueno, mi respuesta es amperaje. La cantidad que se desplaza es la cantidad de amperaje. Todos los productos eléctricos y electrónicos tienen un amperaje determinado. ¿Qué quiere decir? Que todo funciona con una cantidad de corriente, y todos tienen cantidades de corriente diferentes. Ejemplo, la cantidad de corriente con la que funciona un celular es muy diferente a la cantidad de corriente con la que funciona una plancha. Una plancha necesita un amperaje más alto, ¿sí? Un celular necesita un amperaje más bajo. Entre más corriente consuma, más alto es tu amperaje. Entre menos corriente consuma, más bajo es tu amperaje, ¿sí? Ahora, con el voltaje pasa algo muy similar. Con el voltaje lo que tenemos es que a mayor voltaje tenemos un mayor desplazamiento de cargas. A menor voltaje tenemos un menor desplazamiento de cargas. Aquí es igual. Una plancha consume un amperaje más alto. Un celular o un aparato de electrónica consume un amperaje más pequeño. Por lo tanto, su voltaje es mayor cuando el amperaje es más alto. Su voltaje es menor cuando el amperaje es más bajo. Si te fijas, voltaje y amperaje están muy ligadas. Voltaje y amperaje están ligadas entre sí. Solamente que esta es la cantidad que va a circular, y cuando circula necesita circular con una presión.
¿Con cuál presión? La que la fuente te diga, 12 volts. En el caso de tu casa, 110 volts. En algunas empresas, 220 volts y así sucesivamente. Te voy a poner otro ejemplo de voltaje y amperaje. Imagínate que esto es un depósito de agua. Tú tienes aquí una llave y tú abres esta llave. Cuando el agua es bastante, la que está aquí en el depósito, obviamente su presión por aquí va a ser más alta. La cantidad de agua que vas a sacar, si tú vas a llenar, por ejemplo, una tina de 20 litros, tú aquí tienes una tina de 20 litros, la cantidad que tú vas a sacar van a ser 20 litros. Ese sería tu amperaje, es la cantidad. Pero puede ser que tu depósito tenga mucha agua, por lo tanto se va a llenar más rápido porque la presión va a aumentar. Si la presión aumenta más rápido, vas a tener estos 20 litros. Pero si el agua se empieza a terminar el agua, entonces ahora aquí va a salir una cantidad muy pequeñita de agua. Por lo tanto, ¿vas a llenar los 20 litros? Sí, pero le va a faltar presión a la manguera, ¿verdad? Bueno, pues la presión de la que te estoy hablando aquí es el voltaje. La cantidad de agua que tú vas a sacar es el amperaje. Y una de las características que tienen estos es que, fíjate bien, el amperaje, cuando es en exceso, va a dañar al cableado. Por eso cuando hay un cortocircuito, el que se daña es el cable. ¿Por qué? Porque pasó una cantidad de corriente más alta de lo que tu cable soporta. ¿Sí? Ahora, el voltaje, cuando viene en exceso, lo que quema es al consumidor. Si has escuchado que cuando dicen que se va la luz, te dicen en tu casa, se fue la luz y te dicen desconecta el refrigerador, desconecta quizás la tele o cosas así, porque cuando regrese la luz se pueden quemar. Pues ¿sabes qué? Es cierto. Normalmente una casa tiene 110 volts de energía. Cuando la luz se va y cuando regresa, no regresan exactamente 110, a veces llegan 130 volts. Entonces, estos 130 volts o X cantidad que tú te imagines mucho más arriba de 110, puede llegar de golpe a una casa y quemar al consumidor. ¿Y por qué el amperaje no? Fíjate bien. Te dije que el amperaje era la cantidad. Imagínate que tú aquí tienes un cable. Ya a ese cable le cabe una cantidad de electrones. ¿Sí? Le cabe una cantidad. Pero si tú le llegas a meter una cantidad mucho mayor a lo que soporta, se va a calentar esto. Se va a calentar. Y acuérdate que aquí hay un plástico. Si has visto que los cables tienen alrededor un aislante, bueno, se calienta tanto el cableado porque estás metiendo demasiados electrones. Son unos electrones tan apretados en sí que generan una excesiva cantidad de calor. O sea, no caben por aquí. Por lo tanto, batallan para pasar. Eso quiere decir que su resistencia aumenta. La resistencia es cuando la corriente no te deja pasar. Entonces, como aquí los electrones están... Imagínate un camión que va llenísimo de gente y le sigues metiendo gente y gente. Imagínate o un globo que lo llenas con agua. Ya llegó al tope, pero le sigues echando más agua y más agua y más agua. ¿Qué le va a pasar al globo? Pues se va a reventar. ¿Por qué? Porque el globo solamente tenía una capacidad. Entonces tú excediste esa capacidad y obviamente se va a reventar. Por eso, el exceso de cargas va a dañar al que transporta las cargas. ¿Y quién es el que transporta las cargas? Pues el cable.
Pero el voltaje lo que va a hacer es que en su exceso va a quemar al consumidor. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, si tú tienes un foquito y lo conecto a una batería de un carro, si este foquito consume 1 amper y si esta pila tiene 300 amperes, este foquito solamente va a sacar 1 amper para trabajar y luego lo va a regresar. Cuando saca 1 amper, aquí te quedaron 359. O sea, el consumidor solamente va a sacar el amperaje que necesita. Ahora, aquí tú sacaste 1 amper. Imagínate que aquí era una pila de 6 volts, porque antes había baterías de 6 volts. Tienes una pila de 6 volts. Este foquito imagina que funciona con 6 volts. Pero resulta que yo le pongo una pila de 12 volts. Recuerda que este foquito funciona con 6. Le meto una pila de 12 volts. Mi foco va a sacar solamente la cantidad que requiere. Dijimos que era 1. Saca 1 amper de aquí. El problema es que el amper sale bien, pero como aquí es una fuerza más alta, tiene más presión, voltaje más alto, el electrón sale tan fuerte, viene con una presión tan fuerte que puede llegar a romperte o quemarte el consumidor. Te voy a poner otro ejemplo. Quizás tú has visto una pila cuadrada, de esas de 9 volts. Esas pilitas de 9 volts, tú le puedes conectar un foquito LED. Tú le conectas un foco LED. Si tú no le pones una resistencia a este foco LED, lo que va a pasar es que el foco LED se va a quemar. ¿Por qué? Porque este foco LED funciona con 1 volt, 1.5 volts, vamos a suponer. Entonces, si tú le metes 9, la cantidad de corriente que necesitas y la va a tener correctamente. Vamos a suponer que necesita 0.3 amperes. De esta pila saca sus 0.3 amperes. El problema es con qué fuerza está sacando los 0.3 amperes. ¿Con una fuerza de 1.5 o con una fuerza de 9? La está sacando con una fuerza de 9. Por lo tanto, esa fuerza tan grande va a hacer que este foco se funda. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú tienes una tubería de una casa y le conectas una cisterna. Pero esta tubería de esta casa ya está muy viejita, ya está muy dañada. Cuando tú metes la cisterna, la presión del agua, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿verdad que sí? Y si está muy vieja la tubería, ¿qué le va a pasar a la tubería? Se va a romper. ¿Por qué? La presión del agua rompió la tubería. Pues es algo muy similar. La presión del voltaje rompió al consumidor. ¿Sí? Entonces, que te quede bien claro. Bien claro nos debe de quedar que el voltaje es la fuerza o presión, que también lo puedes encontrar como diferencia de potencial. El exceso de voltaje daña al consumidor. Luego tenemos el amperaje, que el amperaje es la cantidad de carga, ¿sí?, de electricidad. Y el amperaje al que daña es al consumidor. ¿Sabes por qué un carro, cuando hay un cortocircuito, se truena o se daña un fusible o se quema el cableado eléctrico? Imagina este circuito. ¿Sí? Imagina este circuito. Este es un foquito. Esta es una pila de 12 volts que tiene quizás 500 amperes. Y aquí tiene un fusible de 5 amperes. ¿Sí? Bueno,
Este 5 amperes quiere decir que por este cableado va a pasar una cantidad determinada de electricidad, la cual soporta los 5 amperes. Los electrones salen por aquí, vienen por aquí, pasan por aquí, entran al foco, hacen su trabajo y se regresan otra vez, porque es un circuito, hacia la pila. Y así están dando vueltas. Ahora, pero ¿qué pasa si este cable, acuérdate que este foquito es de 1 ampere? Entonces, esta pila de 500 solamente va a mandar 1 ampere para este foquito. Y lo demás aquí se queda. Pero por alguna razón tuvimos un corto y el cable, antes de que llegue al foquito, se nos aterriza, o sea, topa la lámina. Imagínate que algo pasó, estuvo rozando el cable, el aislante se desgastó, se peló y ahora está tocando tierra. Ahora, si yo ya no tengo a este que tengo aquí, ahora, si este ya no está, mi pregunta es, ¿cuánta cantidad de corriente va a salir por aquí? Aquí salía 1 ampere porque el foco me lo controlaba. El foco te controla a este ampere. Pero resulta que el foco, como hubo un corto, la corriente ya no pasó por el foco. La corriente, antes de pasar por el foco, se regresa a la pila. Mi pregunta es, ¿cuánta cantidad de corriente va a salir? ¿1 ampere? No. Va a salir toda la disponible que tú tienes, 500. ¿Por qué? Porque no hay quien te esté regulando la salida del amperaje, que en este caso era el foco. El foco ya no está para regular el amperaje. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora sale todo lo disponible. Y como este es un fusible de 5 amperes, al momento que le pones 500 amperes, ¿qué le falta al fusible? Se truena. Ya eso es lo que tú le llamas un corto. Por eso, cuando un fusible se revienta, tú lo quitas y lo vuelves a poner y se vuelve a reventar. Entonces ya no le eches la culpa a que el fusible está mal o es de mala calidad. Si tú pones uno y se te vuelve a reventar, quiere decir que alguien, ese cable de corriente se te fue a tierra. Y como ese cable se te fue a tierra, toda la corriente que está saliendo de la pila la quieres hacer pasar por el fusible. Hay quienes, y yo de una vez aprovecho, hay quienes a veces se daña el fusible y le hacen un puente así con un cable para que no se dañe el fusible. Bueno, eso no se hace. ¿Por qué? Porque ahora esta cantidad de amperaje va a pasar por el cable. Y si este es un cable que cuando mucho soporta 35 amperes o 40 amperes o 60, cuando tú le metas 500, ¿qué le va a pasar a este cable? Pues se va a calentar. Porque como no cabe por aquí, se va a empezar a calentar, a calentar, a calentar, a calentar y se puede prender e incendiar. Por eso es bien importante que cuando tú tengas un circuito y el fusible se dañe y lo cambies y se vuelva a dañar, te está hablando que ahí tenemos un corto, un circuito a tierra. Ahora bien, ¿es que le voy a poner un alambrito? No, eso no se hace. ¿Por qué? Porque puedes dañar el cableado y puedes provocar un incendio en tu carro. ¿Por qué? Porque muchas veces el carro tiene muchas piezas plásticas muy volátiles al fuego, se pueden incendiar muy fácilmente y haría que este cableado se pueda prender y te pueda prender por el tablero por adentro y puedes generar muchos estragos. Lo correcto es ver en qué parte se aterrizó. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues ya ese ya es un trabajo aparte. Y ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo que vas a hacer es desarmar el arnés, estarlo siguiendo y ver dónde se aterrizó. Bueno, entonces un corto es debido a un exceso de voltaje o
a un exceso de amperaje. ¿Cuál es? Esta. Un cortocircuito es debido a un exceso de amperaje. Recuérdate que el voltaje, cuando es en exceso, nos va a dañar al consumidor. Por último tenemos la resistencia. Imagínate que tú tienes aquí una carretera, ¿sí? Y que tú vas en un carrito, ¿sí? Y si la carretera está planita, entonces tu carretera no vas a tener ningún problema para desplazarte. Pero ahora imagínate esta misma, pero que está toda llena de baches. Mi pregunta es, ¿vas a fluir igual? No, no vas a fluir igual. ¿Por qué? Porque ya hay una resistencia en el camino. Por lo tanto, la resistencia es la oposición para que pase la corriente. ¿Sí? Hay varios factores que generan resistencia y eso lo veremos el día de mañana. Pero la resistencia es esto, la oposición. Hay veces que la resistencia nosotros mismos la provocamos. Por ejemplo, para proteger un foco LED usamos una resistencia. Pero también muchas veces la resistencia es una falla eléctrica. De hecho, la mayoría de las fallas eléctricas vienen a caer aquí por un exceso de resistencia. Una bomba de gasolina que ya no funciona, una bomba eléctrica que ya no funcionó, que se calienta, funciona un rato y luego se apaga, ¿es debido a qué? Pues que el bobinado ya tiene mucha resistencia. Y así te puedo nombrar muchos componentes eléctricos que tienen que ver con resistencia. Bueno, entonces, resistencia es la oposición para el paso de la corriente. Su medición es la omega, que es el ohm. La medición del amperaje es el ampere. Y la medición del voltaje es el volt, que viene siendo equivalente a un joule sobre un coulomb.